El hombre del umbral. Mi nombre es Luis Méndez, tengo 45 años y trabajo como guardia de seguridad en un pequeño complejo industrial en las afueras de la ciudad. El turno nocturno no me molesta, de hecho lo prefiero, menos ruido, menos gente y más calma. O al menos, eso pensaba antes de lo que me pasó hace 6 meses. Aquella noche, como siempre, llegué a las 10, hice mi ronda por las bodegas y luego fui a la caseta principal a tomar un café. Hacía frío, y un viento suave movía las láminas del techo, produciendo un golpeteo constante. Todo estaba normal hasta que, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo extraño. En la cámara que da a la entrada principal, había una figura de pie, justo en el umbral de la puerta. No pude distinguir bien los detalles porque la imagen estaba granulada, pero se notaba que era muy alto, delgado, y estaba inmóvil. Pensé que era algún borracho perdido, así que agarré mi linterna y salí a ver. El portón estaba cerrado, y la figura seguía ahí, pero ahora, más cerca. No había forma de que hubiera pasado sin que yo lo escuchara. Apunté con la linterna, y fue ahí cuando el aire se me heló. No tenía rostro. No es que estuviera cubierto, es que donde debería estar la cara había una superficie lisa, como piel estirada. Pero lo peor eran los brazos, largos, demasiado largos, y terminaban en manos huesudas con dedos finos que se movían lentamente, como si estuviera tocando algo invisible en el aire. ¿Necesita ayuda?, pregunté, más por reflejo que por valentía. No respondió. En cambio, dio un paso adelante, y en ese instante escuché algo que nunca voy a olvidar, un sonido de respiración, pero no normal. Era profunda, húmeda, como si viniera de dentro de una caverna. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y la figura se detuvo justo a 1 metro del portón. No sé por qué, pero sentí que si lo dejaba de mirar, lo encontraría dentro, detrás de mí. Así que retrocedí lentamente sin apartar la vista. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta y activé todos los seguros. Miré las cámaras de nuevo. Ya no estaba. Pero a los pocos minutos, la señal de la cámara interna se distorsionó, y por un segundo, lo vi. Estaba dentro, de pie en el pasillo, inmóvil, con la cabeza ladeada hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando. Apagué los monitores. Y esa noche, no volví a salir de la caseta hasta que amaneció. El hombre de las campanillas. Mi nombre es Daniel Ortega, tengo 41 años y soy profesor de secundaria. Los fines de semana me gusta escaparme de la ciudad para ir a pescar o caminar por el bosque. Es mi manera de desconectarme del ruido y el estrés. No suelo contar lo que me pasó hace 3 años, porque sé que la gente se reiría o pensaría que estoy inventando. Pero lo viví, y todavía me pone la piel de gallina. Hay un pequeño bosque cerca de un lago artificial al que suelo ir. No es un lugar turístico, así que rara vez me cruzo con alguien. Ese día era una tarde nublada, con un viento frío que movía las ramas y hacía que todo el lugar pareciera inquietante. Caminaba por un sendero de tierra cuando escuché un sonido extraño, como campanillas de viento, pero muy lejanas y apagadas. Me detuve, tratando de ubicar de dónde venía. No había casa cerca, así que eso me desconcertó. Me adentré un poco entre los árboles, apartando ramas, y entonces lo vi. A unos 30 metros, estaba una figura alta y delgada, más que cualquier persona que haya visto. Vestía una túnica vieja hecha de retazos descoloridos, sucia, que le cubría todo el cuerpo. Del cuello le colgaban varias campanillas oxidadas, que sonaban suavemente con cada movimiento. Me quedé mirándolo, y él me miraba también. Su rostro no era humano. La piel era pálida, grisácea, lisa como cera. Tenía la cara alargada, con ojos enormes y negros que no parpadeaban ni un instante. La boca era una línea pequeña, demasiado pequeña para su cabeza. Se inclinó levemente hacia un lado, como si tratara de entender que era yo. Luego levantó lentamente uno de sus brazos, pero no tenía dedos. En su lugar, había una extremidad terminada en 3 puntas huesudas, como raíces secas. «Hola», dije, con un hilo de voz. En vez de responder, agitó las campanillas de su cuello. El sonido cambió, ya no era suave, sino agudo, metálico, y sentí como si resonara directamente dentro de mi cabeza. De repente, me mareé. El bosque comenzó a perder color, todo se volvió gris, y el silencio fue absoluto. Parpadeé, y él ya no estaba. En el lugar quedaban unas huellas extrañas en la tierra húmeda, con forma triangular, como nada que yo haya visto antes. Me fui rápido, caminando sin correr, porque tenía la sensación de que si lo hacía,
él volvería a aparecer. Desde entonces, cada vez que voy al bosque, a veces creo escuchar esas campanillas. Y cuando eso pasa, nunca miro entre los árboles. El visitante del Puente Viejo. Buenas noches, mi nombre es Eric Ramírez, tengo 37 años y trabajo como trabajador forestal en una zona montañosa del norte del país. Llevo ya casi 10 años en este oficio, así que estoy acostumbrado a ver todo tipo de cosas raras en el bosque, animales heridos, huellas extrañas, gente perdida, pero lo que voy a contarles hoy no tiene nada que ver con nada que haya visto antes. Trabajo turnos largos, a veces de día, a veces de noche, revisando trampas para animales y asegurándome de que los senderos principales estén en buen estado. No me quejo, me gusta la tranquilidad del bosque, el sonido del viento y del agua, y alejarme de la ciudad. Pero hay un lugar al que siempre trato de evitar, el Puente Viejo. Está en un sendero que dejó de usarse hace años. Las tablas están podridas, y más de una vez el río que pasa por debajo se ha llevado a algún excursionista imprudente. Algunos compañeros dicen que está maldito, que han visto cosas ahí. Yo nunca les creí, hasta esa noche. Era invierno, hacía un frío insoportable, y me tocó salir tarde para revisar unas trampas cerca del límite sur del bosque. No me gusta hacerlo de noche, pero es parte del trabajo. Desafortunadamente, el camino más rápido me obligaba a pasar por el Puente Viejo. Todo estaba en silencio, tanto que podía escuchar mi propia respiración. Cuando llegué a la curva desde la que se ve el puente, lo vi. Una figura estaba de pie justo en el centro, completamente inmóvil. Era muy alta, casi 2 metros, delgada, con unos brazos tan largos que casi le llegaban a las rodillas. Vestía una gabardina oscura y empapada, que goteaba sin parar, aunque no estaba lloviendo. Encendí la linterna y le apunté. Y entonces, ojalá no lo hubiera hecho. Su rostro parecía una máscara hecha de carne seca y estirada, con agujeros irregulares en el lugar de los ojos. Dentro de esos huecos había 2 globos redondos y vidriosos que me miraban sin parpadear. Di un paso atrás, y fue entonces cuando escuché un sonido horrible, un chasquido seco, como huesos partiéndose, que venía de dentro de él. Luego otro, y otro, hasta que comenzó a caminar hacia mí. No caminaba como una persona normal. Sus articulaciones se movían de forma imposible, girando más de lo que deberían. Yo no podía moverme, estaba paralizado. La gabardina seguía goteando un líquido oscuro que caía al barro. Cuando estaba a unos 5 metros, empezó a emitir un sonido grave y profundo, como un zumbido que vibraba dentro de mi pecho. Ese zumbido fue lo único que me sacó del shock. Giré y corrí como nunca en mi vida. No miré atrás, pero podía escuchar sus pasos cada vez más cerca. No paré hasta llegar a la carretera, donde pasaban algunos coches. Justo en ese momento pude respirar con tranquilidad. Al día siguiente, volví con 2 compañeros. El puente estaba vacío, pero en el barro había huellas largas, con marcas profundas de garras, que llegaban hasta el borde y desaparecían en el río. No sé qué era esa cosa. Solo sé que, si vuelvo a pasar por ahí, me estará esperando.